buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Va a depender del país donde estés viendo esta gran transmisión directa. Yo soy Santiago Morales y te doy una cordial bienvenida a Conexión Global. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, de carácter nacional como internacional, en economía, en ecología y sobre todo en relaciones internacionales. Para este sentido he creído muy conveniente el día de hoy tener un diálogo muy plural con mi invitada. Por favor, me gustaría que te presentes, Linda. Un gusto. Buenos días, mi nombre es Salomé Villamarín, soy estudiante de Ciencias Políticas, estoy en 8º semestre y claro, un gusto estar en este programa Conexión Global junto aquí a mi querido Santi. Bueno, chéverísimo. Yo creo que es muy interesante lo que la Constitución en el artículo 39 menciona. Los jóvenes somos actores estratégicos del desarrollo nacional. En este sentido, es muy bueno generar este tipo de diálogos que vengan desde la ciudadanía, desde la academia y sobre todo desde los organismos de cooperación internacional, como es la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas, PLASUR, en Sao Paulo, Brasil. Bueno, en este sentido me gustaría conversar contigo. ¿Cuál sería la factibilidad para que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner logren recomponer esa estructura ya caecida, como es el caso del nuevo progresismo? Bueno, yo creo que va a ser un largo camino para América Latina, porque todos los países actualmente están en constante debate por qué va a pasar el devenir de los países. Estamos viendo una creciente giro a la derecha como tal, pero bueno, la pregunta aquí es ¿qué nos depara para el 2020? Estamos en la mayoría de países en elecciones y como tú ya nos mencionas, uno de los hitos más recientes que estamos viendo es aquí en Argentina y sobre todo que ya Macri pasa a ser la oposición. Como ya lo estuve viendo hoy día en la mañana en las noticias, Macri pasa a ser la oposición dentro del país. ¿Tú cómo lo estás viendo estos nuevos panoramas aquí en América Latina? Bueno, cabe destacar algo muy interesante. En América Latina no todos los procesos pueden llamarse progresistas. En Uruguay existe centro-izquierda, centro-derecha y una derecha bastante abismal. En Uruguay viene a ser lo mismo. En Brasil hay un detalle que es muy interesante, muy coloquial. En Brasil, la mayor parte de partidos políticos y sobre todo religiosos apostaron bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro. Pero ¿quién era Jair Bolsonaro? Era una persona totalmente ininfluyente. En pocas palabras, una persona que apareció absolutamente de la nada y ganó las elecciones, porque en realidad hubo un hastío político, no desde el sentido y el punto de vista del PT de Brasil, sino mucho más antes, con las dos dictaduras militares que hubo en la década de los 60 hasta inicios de los 80, donde en realidad se genera una democracia naciente, una democracia que fue cautivada por el esplendor de los movimientos sociales, como el caso de los trabajadores metalúrgicos, los estudiantes de universidades, como la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Paulista, la Universidad UNIL en Foz do Iguazú, y existen muchos componentes que fueron construyendo esa idea de generar una democracia naciente. Pero claro está, en este sentido, las grandes economías mundiales iban a jugar un papel programático, protagónico y muy histórico. En Argentina, recordemos que ellos tienen un mayor posicionamiento de la venta de carne a nivel de América Latina. Es uno de los primeros exportadores de carne a la Unión Europea y sobre todo para Estados Unidos. Pero no podemos olvidar la gran cantidad de una economía naciente con el desarrollo de la industria hidrocarburífera en Brasil, la extensión de nuevas preferencias arancelarias de Estados Unidos y la generación de TLCs a nivel de toda América Latina. Entonces, la segunda economía naciente en este proceso fue la economía de Brasil. En este caso, la economía viene a ser una primaria exportadora. Brasil es uno de los pocos países de América Latina, amigos y amigas, que tiene una gran industrialización de su aparato productivo. Tienen productos con valor agregado y por ende la economía de ese país es bastante grande. Claro está, en América Latina estamos hablando que solo 2 países manejan más o menos el 15% del PIB a nivel continental, como es el caso de Argentina y es el caso de Brasil. Pero cabe destacar que todo esto se confluyó a través de una dinámica de una década, de lo que muchos académicos a nivel internacional, como es el caso del doctor Juan Pazimiño, lo considera como el neoprogresismo.
una vinculación filosófica que nos permite replantear la idea política territorial, la idea política y sobre todo la geoeconomía que está en este momento inmiscuyéndose en las venas abiertas de América Latina, como lo decía Galeano, hacia la concreción de un nuevo panorama internacional, donde esté Argentina, donde está Brasil. Pero claro está, en este sentido también hay nuevas economías nacientes, las economías del BRICS, como lo es India, China, Brasil, Sudáfrica, Asia subsahariana, donde nosotros podemos ver en realidad cuáles son los sentidos de la política tradicional, la política de las potencias y sobre todo cómo se va manejando la economía en varios rasgos, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Uruguay, como es el sentido metafórico de la economía ecuatoriana, lo que está pasando con Bolivia y sobre todo qué es lo que está pasando con Bolivia. Creo que es un termómetro muy grande y en este sentido, ¿qué cuestión u opinión refieres a lo que pasó con Bolivia? En realidad fue un golpe de Estado, fue un autogolpe que se realizó Evo Morales. Hay muchos analistas que lo mencionan así, la CNN es una de ellas. Pero ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que pasó con Bolivia? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta con Bolivia es el análisis de discurso de quién lo está diciendo. Pues en este caso CNN podemos ver que sus rasgos no van a ser netamente a favor del presidente saliente, pero podemos verlo así como que sí fue un golpe de Estado. Ante mi punto de vista fue un golpe de Estado. Sé que hay muchos analistas que no lo están viendo de la misma manera. Sabemos que ya actualmente ya están nuevos posesionados, pero es una ruptura y hay que verlo cómo se están posesionando, cómo están llegando a Bolivia, un país que ya nos había mostrado a América Latina que podría salir adelante desde una economía diferente a la predominante a nivel global. Entonces, para ello es un país que actualmente el 2019 se cierra con bastante perspectiva, con bastantes temas para analizar y bastantes rasgos que en América Latina se están viendo, bastantes diferencias que no habían sucedido en los últimos años, como vemos aquí en Bolivia, un país que se había reconocido por tener un presidente que había salido desde el pueblo por la mayoría de personas, la plurinacionalidad, la multinacionalidad como tal. Entonces, en este sentido, la pregunta para ti sería para que nos cuentes más acerca del tema, mi querido Santi, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva respecto a Bolivia? Sobre todo porque todos tus queridos radioescuchas estarán deseosos de saber tus perspectivas respecto a Bolivia. Bueno, es muy interesante la pregunta y al mismo tiempo es muy fácil. Bueno, la economía boliviana es primaria exportadora. Hay que entender que existe una industrialización en los últimos 14 años de la vinculación presidencial de Evo Morales. La participación y la generación de productos con valor agregado quiere decir que existe una cierta diferenciación en lo que antes era la economía boliviana de 1960, 1975, 1980 hasta llegar a los 2000, que en realidad era una política muy impresionante que podía importar cerca del 90% de su consumo, era totalmente extranjero. En tal virtud no tenía una capacidad primaria exportadora para poder dimitir ese tipo de desaceleraciones económicas. Inclusive había la posibilidad de que en Bolivia exista por primera vez una verdadera industria automovilística a través del litio. Uno de los principales bagajes internacionales que nosotros podemos encontrar en América Latina es la riqueza a nivel supranacional. Cuando menciono la palabra supranacional, quiere decir que no existe soberanía en ningún recurso natural para los países que lo producen o que los tienen. En el sentido supranacional menciono algo muy simple, como lo que está pasando el día de hoy con la empresa del litio. Generalmente hay dos empresas automovilísticas muy importantes de escala internacional. Estas dos empresas generan alrededor de casi el 150 al 175% de sus componentes para la creación de maquinaria y para la creación de baterías de litio. Es muy interesante que 15 días antes del golpe en Bolivia, Evo Morales estaba planteando la eliminación por completo de este carácter supranacional de los hidrocarburos para generar soberanía en la obtención, la distribución y en el manejo de litio.
cosas que son partes bastante incongruentes de la historia, nos damos cuenta ahora que empresas norteamericanas van a ser las proveedoras, las extractivistas del mercado de litio. Entonces, esta vez no se va a quedar el tema supranacional solo como una figura decorativa, sino en realidad va a ser algo real, donde la mayor parte de naciones industrializadas tengan la capacidad de generar la economía de litio y sobre todo Bolivia se quedará con el 10% de esas compensaciones económicas. Entonces ahí cabe denostar algo que es muy interesante, lo que mencioné desde el inicio del programa, es cuál va a ser el manejo de la macroeconomía y la geopolítica en el sentido de esta nueva acumulación de riquezas y una nueva geoestrategia dentro del tablero político internacional. Porque recientemente, les comento, queridos amigas y amigos que nos ven en toda América Latina, Europa y Estados Unidos, que recientemente falleció David Rockefeller, uno de los grandes herederos del imperio Rockefeller. También formaba parte de la Fed a nivel internacional, las grandes familias de las élites norteamericanas que están a cargo de la Reserva Económica de Estados Unidos, la Fed, muy interesante, pero sobre todo cómo se va desplazando el sentido de la economía hacia nuevos factores de producción en América Latina. Es muy interesante lo que pasó el día de ayer en Estados Unidos, lo que está pasando con relación al Brexit y también lo que está pasando en América Latina con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, con Perú, sobre todo por lo que se nos viene en el 2020. Hay que denostar también algo muy interesante, la capacidad política de raciocinio de los pueblos. Eso es muy interesante. En el 2019, voy a irme un poco más para atrás en el sentido histórico, pero en el año 2000 nosotros nos encontramos con sociedades adultocéntricas muy interesantes. Tenían una concepción de lo que es la política, pero no tenían en realidad una capacidad sistémica para poder entender la economía y la política en el sentido de poder formarse un criterio. En ese sentido, hubieron otras 2 reformas adicionales en las sociedades. Y en este sentido voy a denostar lo que menciona el académico Emil Sader en uno de sus famosos libros de macroeconomía y sociología planteados en Brasil. Menciona, en síntesis, que la economía funciona como un transporte geopolítico para que todas las personas empiecen a entender cuáles son sus realidades, cuáles son las verdaderas intenciones de los mandatarios para generar un tejido social productivo y sobre todo cuál es el pensamiento ideológico de cada una de las personas para poder tener un creciente sistema educativo que les permita diferenciar lo que es la política, lo que es la praxis política y lo que en verdad necesita América Latina desde cada uno de los países. Emil Sader lo menciona de esa forma en una síntesis cronológica de lo que en realidad está pasando el día de hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar este sentido. ¿Crees tú que Cristina Fernández de Kirchner va a hacer un buen papel para la reconfiguración del Estado argentino, tomando en cuenta que ya hubo algunos deslices económicos como la generación de TLCs y la proyección de Argentina hacia una economía de mercado? Claro, no sé, la verdad es algo que no lo podemos decir porque recién está empezando como tal. Es un tema que para el 2020, a mitades del año, ya podremos tener resultados, ya podemos tener la travesía que lo habrían hecho. Actualmente lo que tenemos son solo las palabras, lo que está impuesto por el momento. Pero lo que podría decir es que en verdad América Latina y los países, como tú ya lo mencionaste, son los que tienen el PIB más alto de toda América Latina, son los que nos están mostrando que en verdad hay una reconfiguración a nivel global que en América Latina se está sintiendo bastante. Y es algo que para los últimos años vimos que tuvimos un giro del neoliberalismo al post-neoliberalismo y ahorita estamos viendo una nueva derecha sesgada por el neoconservadurismo. Entonces, en este sentido, sí estamos viendo cómo son los rasgos actuales, tenemos bastantes análisis nuevos, bastantes campos para analizarlos. Pero respuestas en torno a lo que está sucediendo en estos momentos todavía nos depara bastante por ver qué va a suceder en el futuro. Bueno, aquí es muy necesario poder analizar 3 contextos muy necesarios dentro de una realidad geopolítica.
En primer lugar está el segmento de la intercooperación que existen entre los países del sureste asiático, de las grandes economías del sureste asiático. Por otra parte, esa complementariedad que existe con China para poder entender cuáles son los rasgos de la economía, tanto en América Latina como Asia y Estados Unidos. El segundo punto es poder entender qué es lo que está pasando con economía y sobre todo la hegemonía norteamericana para poder entender cuáles son los rasgos y los posicionamientos en cada uno de los gobiernos. Un tercer punto es el aparato militar. A nivel de la geopolítica internacional, el nuevo tablero dentro de la militarización de la política, lo podríamos llamar, esto es algo completamente nuevo, esto no se lo había visto ni siquiera en la primavera árabe, esta militarización de la política, porque hay rasgos muy interesantes donde los países van a tener que buscar un bando A o bando B. En el bando A está Estados Unidos con los 57 países que forman parte del Concierto Internacional de la ONU, y por otra parte está China, con alrededor de casi 120 o 140 países del Concierto Internacional en Naciones Unidas, que ambos forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay un cuarto punto que también es muy interesante, es ver el estado de madurez de las sociedades latinoamericanas, sobre todo en el tema del comportamiento, luego de todo lo que es los sentidos de las proyecciones macroeconómicas militares que pasó en la década de los 80, que siempre marcó en América Latina un antes y un después. Y hay un quinto punto que es la generación de la nueva política a través de las generaciones. Mencionaba que el artículo 39 de la Constitución es totalmente claro. Los jóvenes somos actores estratégicos del desarrollo nacional. Y quien les comenta de este artículo fue parte de la creación del artículo 39, recordemos, traspasándonos un poco de la historia de lo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un segmento histórico muy interesante donde pude participar en primera línea de la creación del artículo 39 de la Constitución, como uno de los ponentes. En este sentido, cabe destacar lo que está pasando en Argentina. Las proyecciones macroeconómicas son bastante pesadas para lo que se viene en Argentina. Alrededor de casi del 85 al 92% del PIB están comprometidos para la hipoteca y el pago de la deuda interna, sin contar con la deuda externa. Tomando en cuenta aquello, es muy interesante ver el papel de Alberto Fernández de Kirchner en este sentido. Recordemos a toda la ciudadanía quién es Alberto Fernández. Él fue el principal visir de campaña de la primera y la segunda campaña de reelección de Néstor Kirchner en Argentina. También fue parte de su equipo de gobierno, fue secretario de la administración pública y, mucho más interesante, fue uno de los principales asesores para la construcción del proceso de la UNASUR, donde en realidad se fueron generando varios componentes, entre ellos componentes de carácter territorial, componentes de carácter histórico, componentes de macroeconomía, componentes de soberanía económica y sobre todo cuál era la verdadera sistematización del Estado en referencia a las nuevas proyecciones políticas. En este sentido, como he mencionado, estos 4 puntos que forman parte de este englobe político de cada una de las potencias, ahora vamos a ver de qué está hecho Alberto Fernández. Porque ha participado recientemente del Foro de Puebla en México, donde están todos los partidos progresistas en América Latina. También ha formado parte de la nueva proyección del Foro Económico Mundial y sobre todo del Foro de Sao Paulo. Y vamos a ver ahora cómo va a manejar las relaciones con Trump. Tomando en cuenta que estamos muy próximos al impeachment que viene el próximo año, va a estar cargado de muchas sorpresas entre los demócratas, los republicanos, y vamos a ver cuál es la verdadera reacción de Argentina para detonar un cambio macroeconómico en su economía, que esto pueda denotar 2 contradicciones y al mismo tiempo un pro. ¿Cuáles son las 2 contradicciones? La primera contradicción, que dentro de la hegemonía del capitalismo, generalmente los países han estado en contra de este proceso, tanto ideológico como político. Pero si es el caso de poder renegociar la deuda argentina, Argentina podría entrar en un círculo muy virtuoso dentro del nuevo capitalismo global. Un segundo punto está la posición de la Argentina en referencia a sus principales socios comerciales, como es Brasil y también Estados Unidos. Vamos a ver en realidad cuál va a ser la técnica de Alberto Fernández para poder manejar estos cónclaves económicos políticos, y hay un pro que es muy bueno.
Este PRO lo vamos a analizar en el segmento de la próxima semana, donde estará un gran estadista, académico, gran amigo, que es Santiago Maglio. Es analista político de la República de Argentina y vamos a topar cómo van a estar generando este tipo de temas macroeconómicos y cuál va a ser la realidad de Argentina. Y dentro de este segmento, lo que sí voy a poderles anticipar, queridas y queridos amigos, es en realidad cómo va a estar la proyección del futuro de América Latina en muchos temas, en muchas aristas, pero de sobremanera en 5 países que a nosotros nos vinculan muchísimo. Las elecciones en el 2021 de Ecuador, las elecciones de 2022 en Perú y las próximas elecciones que se vienen tanto para Brasil como para Venezuela y sobre todo para Colombia, donde en este momento están en una gran huelga nacional. En este sentido, me gustaría poder entender cuál es el papel de los jóvenes en la nueva política de América Latina. Bueno, el nuevo rol de los jóvenes es sobre todo empoderarse y ser partícipes de los procesos políticos, porque el futuro es para nosotros. Actualmente los jóvenes estamos estudiando, estamos educándonos, pero muchas veces las leyes están en nuestra contra. Como ya nos acaban de mencionar, estuvimos viendo la última huelga en Colombia, donde ya estudiantes han sido violentados, porque están viendo por sus derechos. Vimos que tienen una rebaja en lo que es el presupuesto en las universidades. Cosa que se está recalcando que también aquí en Ecuador lo estamos viviendo. Hay una reducción económica en lo que es el presupuesto para las universidades y de igual manera con lo que es la protección para los embarazos adolescentes. Entonces estamos viendo que los jóvenes en la actualidad nos estamos viendo bastante vulnerados porque no somos partícipes de estos proyectos que nos tienen que acotar a nosotros, que nos competen bastante. Y esto también es un llamado, porque escuchamos muchas veces jóvenes que se consideran apolíticos o están saliendo del colegio y no se enteran de nada, pero se quejan de mucho. Y eso está mal porque tenemos que involucrarnos, porque todo nos atañe. Estamos viendo cómo son los procesos evaluativos para antes de entrar a las universidades o al salir de lo que son la educación secundaria. Entonces hay muchos procesos que tenemos que ser más partícipes, tenemos que tomar la batuta en lo que son los temas políticos de coyuntura nacional e internacional, porque todos están enlazados y nos conlleva siempre a preguntarnos ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro aporte a la política nacional? Bueno, la política nacional es bastante amplia, pero claro está, cabe denotar quizás una pregunta de cajón. ¿Has topado el tema ecuatoriano? ¿Crees que existe una progresión o una retroactividad de la política pública en Ecuador? Yo creo que progresión no hay, es mínima, es bastante mínima. Estamos viendo un retroceso, justamente revisando las últimas propuestas, están dejando de lado proyectos que han estado prevaleciendo en el país por años, están quitando proyectos en lo que es el área rural, en que eran beneficiarios muchos de los sectores más vulnerables. Es un proyecto que lo acaban de quitar en estos días, que tenía daño con relacionar más a las personas que están sin labores, de enseñarles algo en lo que son instituciones públicas como tal. Lo acaban de quitar, es un proyecto que lo acaban de quitar recientemente y a su vez acaban de quitar el presupuesto para los adolescentes, sobre todo para la prevención de embarazo adolescente. Acaban de quitar lo que es el presupuesto para la educación superior, para la educación universitaria. Entonces yo creo que es un retroceso, porque se está viendo mejor inclusión en lo que son sobre todo las zonas rurales, en universidades que están alejadas de la capital, que muchas personas ya en vez de llegar a la capital se quedaban en sus mismas provincias. Estamos viendo que actualmente lo que está sucediendo es un retroceso como tal. Al reducir presupuestos en distintas áreas, se reduce también lo que son los incentivos que se está dando a política pública para incentivar varios ámbitos. Bueno, la economía de los Chicago Boys en la década de los 70 y 80 en Chile masificó una gran proyección de lo que en realidad iba a ser los segmentos de cooperación internacional y estatal para la implementación de lo que se llamó la economía del gran progresismo, no en el progresismo sentido de izquierda versus derecha, sino en el sentido de ir acumulando nuevas reservas de capital para ir generando una nueva matriz económica.
En este caso, en muchos países de América Latina se empezaron a generar este tipo de presupuestos que en realidad no son otra cosa que procesos de corte de las políticas públicas en América Latina. Ya lo vimos en Argentina, ya lo acabamos de ver recientemente en Chile y lo estamos viendo quizás en otros países. ¿Crees tú que en Ecuador pudo haberse ocasionado una implosión económica social? La verdad, sí. Pero algo que me faltó acotar a lo anterior y creo que es recurrente son las reformas al Código de la Democracia, que nos está atendiendo bastante porque ahorita se está surgiendo que ya los jóvenes desde los 18 años hasta los 30 años ya pueden acceder en un mayor porcentaje a la democracia representativa como tal, en este caso a la Asamblea. Yo creo que este también es un avance para lo que son las políticas públicas que se están desarrollando aquí en nuestro país. Otro de ellos es acerca de cómo se está alternando y incluyendo cada vez más a los adolescentes y es algo que me olvidaba de acotarlo, pero en ese aspecto sí hay avances en lo que es en nuestro país como tal. Pero como tenemos avances también tenemos retrocesos, entonces no es algo equilibrado, por así decirlo. Creo que nos estamos yendo en contra, sobre todo en nuestro país. Nos están debiendo bastantes a los jóvenes. Bueno, eso es un papel prioritario para garantizar la política pública, los derechos asequibles que son netamente constitucionales, materia constitucional. Pero claro está, tenemos el artículo 39 donde menciona las grandes capacidades que tenemos todos los jóvenes en América Latina y de mejor forma en Ecuador. En este caso, vale la pregunta, ¿los jóvenes qué plantean para lograr un estado de bienestar? Los jóvenes planteamos inclusión sobre todo, porque sin inclusión no hay voz. Entonces yo creo que el primer paso es ese. A su vez, como ya vemos, se nos da cada vez más cabida, más voz, pero para llegar así a estar netamente en un proceso en el que podamos en verdad ser voz, ser escuchados y ser acogidas nuestras voces, nos falta bastante. Entonces, desde los jóvenes lo que sí te podría decir es que nos falta inclusión, porque tenemos muchas ideas, tenemos muchas propuestas, pero ¿en qué quedamos si solo llenamos de propuestas que no van a ser escuchadas? Bueno. Entonces, el futuro está en nosotros sí, pero también necesitamos voz, necesitamos más apertura, más para que se nos dé más apertura para ser partícipes en los proyectos que están dando en las distintas esferas de lo que es el entorno nacional como tal. Bueno, según la Carta Iberoamericana de la Juventud menciona que los jóvenes tenemos un cierto limitante de edad para la participación. A mis 33 años lo que sí les puedo mencionar es algo muy interesante, que en el tema de la interculturalidad, la intergeneracionalidad, es muy interesante que no existe el tema de la inclusión como tal, como un impedimento. El tema principal para todos nuestros jóvenes que están escuchándonos el día de hoy en toda América Latina y Europa, es el tema de la formación y la generación de conocimiento. Lo que en alguna vez algunos economistas, inclusive nobles de economía, lo mencionaban, es muy necesario generar la economía infinita del conocimiento. Lo que nos permita a nosotros como jóvenes plantear nuevas posiciones, nuevas posibilidades de gobernanza en cada uno de los países. Es muy bien dado el tema de la inclusión, pero mucho más es la capacitación, la fortificación de nuevos líderes que generen nuevas alternativas. Porque nosotros podemos cambiar el mundo con ideas, estamos totalmente claros, pero alguna vez un académico muy mencionado en la época victoriana, Gramsci, lo mencionaba muy fácilmente. Para poder cambiar las estructuras predominantes del poder, va a ser muy necesario captar el poder. ¿Y cómo podemos captar el poder los jóvenes? A través de conocimiento, a través de preparación. Pero claro está, esto compaginado con varias dinámicas sociales hacia la construcción de nuevos tejidos sociales. Estos tejidos sociales nos van a permitir a nosotros, en la juventud que estamos en este momento, poder construir nuevas herramientas que puedan captar nuevas fijaciones a nivel ideológico, a nivel programático y sobre todo dentro de la planificación. Ahora vamos a ir a otro segmento muy interesante. ¿Qué crees que va a pasar con la geopolítica a través del impeachment de Estados Unidos que se nos viene previo a las elecciones del próximo año? Yo creo que influir en lo que es en el arenal de lo internacional como tal, como todo está conectado, sí va a haber una enorme acrecentación en lo que son
más problemáticas aquí en América Latina, sobre todo, porque sabemos que con Estados Unidos y su aporte y su apoyo y las alianzas que se tienen en bastantes de los países en América Latina, entonces sí nos va a dar bastantes contrariedades y bastantes controversiones en torno a América Latina como tal. Pero para Estados Unidos yo creo que hay diversas maneras de verlo, ¿verdad? Porque sabemos que actualmente Estados Unidos está pasando por varios análisis de acuerdo a su actual presidente, ¿no? Hay bastantes problemas en torno a lo que es el Senado como tal y el presidente como tal, y varios conflictos internos que están atendiendo ya y afectando a lo que es el arenal de lo internacional como tal. Yo creo que eso también es otro de los temas que para el 2020 va a estar bastante enlazado a los demás entornos internacionales que estamos viendo que están sucediendo en América Latina. Entonces son temas que en verdad actualmente tienen que ser estudiados en su conjunto como tal. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando en América Latina como tal? ¿Qué está pasando en las demás potencias económicas, en el arenal de lo internacional? Y como tú ya nos mencionaste, en el área de lo geopolítico, cómo nos está influenciando para el porvenir de América Latina como tal y del mundo. Cabe destacar algo que es muy interesante. En ese tipo de proyecciones, muchos jóvenes de la década de los 80, 90, en ese momento empezaron a generar nuevos procesos participativos en nuevos tejidos sociales. Por eso hablaba mucho de la juventud, porque ahora somos los jóvenes que hacemos dinamismo en economía política del Ecuador, en la economía política de América Latina, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros en los próximos procesos geopolíticos mundiales a 30 años o a 40 años. ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, sobre todo porque en su mayoría ya se están capacitando para ser parte del cambio como tal. Estamos viendo personas más jóvenes interesadas por lo que es la política nacional e internacional, y eso está bien porque sabes que la política está en absolutamente todos los arenales de la vida cotidiana de las personas como tal. Entonces, para ello sí hay un avance en lo que es el futuro de los países, sobre todo los latinoamericanos, que hago hincapié en ello porque son los países en los que tienen a los jóvenes mayormente en las calles. Y hay mucho que vemos las réplicas de que la política también se hace en las calles, se aprende en las calles, porque es ahí donde se dan los reclamos de la ciudadanía, y los adolescentes como tal están tomando la batuta en estos temas. Estamos viendo que quieren un cambio como tal, pero está enlazado muchamente con el conocimiento. Porque ¿qué estás reclamando y en base a qué lo estás haciendo? Se está reclamando bastantes cosas, pero lo que sí nos falta son proyectos de ley. Una elaboración de proyectos que sean oídos, sobre todo en lo que es aquí en nuestro país, Ecuador, directamente a la asamblea, que sean debatidos, pero que salgan desde las voces de los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué es el cambio? Porque sabemos muy bien que muchas veces la mayoría de proyectos no son hechos por jóvenes. Son para los jóvenes, pero no salen de ellos. Entonces es una falencia que estamos viendo de que hace falta también lo que es el enterarse más, el inmiscuirse más en el conocimiento que te puede dar el conocer tu política nacional y más tu política internacional. Que ya sabemos que hay muchos países que somos internacionales y las potencias internacionales que influyen en el arenal de todos los países como tal. Bueno, el concierto internacional es bastante vasto. Hay muchos jóvenes en América Latina que están haciendo participación en gobiernos, sea de corte neoliberal, sea de corte progresista. En cualquiera de los segmentos es totalmente amplio la diversidad en conocimientos, la diversidad en praxis y sobre todo la diversidad que existe para construir nuevos procesos incluyentes. El sistema latinoamericano a nivel internacional, de todo lo que son senadores, en nuestro caso son asambleístas, parten de la figura programática de la construcción de la política pública a través de la generación de territorio. ¿Por qué lo digo como una generación de territorio? Porque es muy interesante ir generando este tipo de praxis que puedan coadyuvar las posiciones y las necesidades sociales hacia una gran proyección generalizada de la política pública. En Estados Unidos tenemos un buen ejemplo. La participación de la política pública gubernamental está enfocado en los mayores quintiles de pobreza, tanto que se puedan dar en espacios rurales como en el caso de cascos urbanos. En América Latina también tenemos un buen ejemplo de lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay han tenido dos connotaciones muy interesantes las políticas públicas en la construcción de
espacios de participación que vengan desde el sector del Ejecutivo y por otra parte el sector de la ciudadanía, a través de los enclaves políticos que existen en las universidades. Muchos dirán, ¿por qué las universidades participan de la política? Es muy necesario porque a través de ese conexo nosotros podemos entender cuáles son las necesidades del pueblo llano y segundo, podemos nosotros adelantar cuál es el posicionamiento global de esas aspiraciones puedan ser captadas en las elecciones. Cabe denostar algo muy interesante. En las últimas elecciones de los próximos 10 años, de aquí para el próximo año que estamos generando 2020 al 2030, se espera que haya una gran participación de jóvenes en la política, tanto entre hombres y mujeres en paridad de género, que pueda por lo menos alcanzar el 20% de participación en América Latina. Es muy poco en realidad, porque si denostamos lo que está pasando en Europa, y voy a dar un buen ejemplo de la participación juvenil en Europa, con el movimiento 5 estrellas en Italia. Es un movimiento de Pepe Grillo que plantea que para los jóvenes poder intervenir en política pública, generar política pública, cohesionar con el Estado en política pública, es muy necesaria la participación desde muy chicos. Hay muchas participaciones, organizaciones filantrópicas que lo mencionan, como es el caso de los Scouts, la generación de grupos juveniles en las iglesias, la generación de grupos juveniles universitarios, pero claro está, todos tienen un gran contingente para la generación de la nueva participación ciudadana del siglo XXI. En este caso, los jóvenes universitarios plantean cambios estructurales para la sociedad. Sí, lo podemos ver aquí en Ecuador. Hay muchos campos en los cuales se hacen modelos que se están imitando a organismos internacionales, como son los modelos de ONU, los modelos UNASUR, o modelos que se están dando en torno a los debates parlamentarios. Entonces son distintos arenales donde los jóvenes quieren simular ser partícipes dentro de la democracia representativa, ¿no? Ser dignidades políticas, administrativas, que están desenvolviendo un rol. ¿Y cómo te ayuda esta práctica a entender mejor lo que está pasando a nivel nacional o internacional? Es porque tú tienes que desenlazar todo lo que está pasando en la actualidad. Estamos tratando un proyecto de ley, bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el proyecto de ley, qué reformas podemos hacer y qué reformas no podemos hacer. En torno a esto, también la Asamblea Nacional aquí en Ecuador te brinda un proyecto que es ser asambleísta. Ser asambleísta es un proyecto en el cual tú puedes simular ser un asambleísta. Llegan desde a colegios como a universidades como tal. Yo creo que es una manera de ayudar a los jóvenes a entender cómo están ejerciéndose las democracias representativas en América Latina. Entonces es una manera, un incentivo en el cual podemos ser partícipes. Tú nos has mencionado que hay muchos grupos que de igual manera se conforman, se reúnen como tal, se aglutinan y forman una manera de poder ver el mundo y poder ver a la política a nivel nacional o internacional, como ya nos comentaste, los Boy Scouts. Pero hay también que verlo en las esferas ya enlazados en la zona universitaria, que son ahí donde se está gestando en verdad propuestas como tal. A su vez también hay bastantes grupos que ya se están organizando y están examinando a qué está pasando en América Latina. Uno de ellos, y es uno que me ha llamado la mayor de mi atención, es a estudiantes autoconvocados. Es un grupo de estudiantes que, como la palabra mismo lo dice, se están autoconvocando y muchas veces se reúnen para dialogar. ¿Qué está pasando actualmente con las leyes económicas de nuestro país? ¿Qué está pasando con la ley Trole? ¿Qué está pasando con la reforma a la democracia? ¿Qué está pasando? Es un análisis en conjunto con más estudiantes de diversas carreras que están en torno a economía, comunicación social, ciencias políticas, sociología, que se están aglutinando para ver qué está pasando en nuestros países y qué está pasando con el mundo a su vez. O sea, eso quiere decir que los jóvenes tienen ahora un interés de la política pública, no a nivel legislativo, sino a nivel territorial. Sí, en este sentido quieren ser partícipes como tal, quieren sentirse parte del mismo, aunque quizás no lo están ejerciendo como tal, pero ya se están sintiendo parte. Y eso yo lo veo como, es un avance, pero nos falta bastante, porque solo quedan proyectos que quizás quedan siendo académicos como tal y no llegan a hacerse realidad. Quizás las opciones o quizás las rectificaciones o las observaciones que estén haciendo como jóvenes no son tomadas en cuenta. Entonces es algo como que en verdad es un análisis brutal en el que sí deberíamos de dar paso a tomar en cuenta esas voces
voces que quieren ser escuchadas. Bueno, las voces pueden ser escuchadas, las propuestas en realidad son la factibilidad para que esas propuestas lleguen a tener cohesión, pero claro está, es muy interesante que ya existan participaciones a nivel integral de la sociedad y que estas participaciones tengan la capacidad de cohesión, pero cohesionar ideas hacia la consolidación de política pública. La política no es netamente solo el servicio para poderse lanzar a las elecciones, ganar las elecciones y simplemente sentarse en un curul. Es mucho más a eso, es salir al territorio, cohesionar con la gente, plantearse sus necesidades, porque el verdadero político es quien soluciona las verdaderas necesidades del pueblo. Bueno, para culminar en realidad la entrevista, que ha sido bastante juvenil, bastante interactiva y sobre todo para ir conociendo qué es lo que va a pasar en América Latina del 2020, cabe denostar algunos temas que me gustaría compartir con ustedes, porque esto va a ser parte de la próxima entrevista, la próxima semana, en Conexión Global, sobre todo qué es lo que va a pasar con las protestas y las movilizaciones en la región y el estancamiento económico, la incertidumbre política que denosta Bolivia, Chile, Perú y Brasil, y sobre todo las posesiones presidenciales en Argentina y en Uruguay. Por otra parte, lo que va a pasar con la África subsahariana referente a las elecciones presidenciales en los 10 países que ahora forman parte del gran bloque surasiático que está siendo implementado en la África subsahariana, tanto en Etiopía, en Ghana, en Burkina Faso, sin contar con varios deterioros políticos que actualmente se encuentran en Nigeria, en Uganda, en Tanzania y Sudán del Sur. La inversión de China en África es un componente básico para el posicionamiento geoestratégico militar de Rusia. Mientras tanto, que en Rusia en sí va a haber ciertas prioridades de desaceleración y desdolarización de su economía, fortificando la interacción y la agenda global de las inversiones y la política exterior, sin contar con el progreso en las negociaciones con Ucrania, gracias a la paz que se ha estado ya generando en algunos años, y bajo un inminente crecimiento económico, sobre todo en Asia Central. La exposición de varias visiones geoeconómicas dentro de la economía euroasiática y un posible acuerdo con paz con Afganistán. Hasta ahí les dejo este pequeño análisis de lo que en realidad va a pasar en el año 2020, porque la próxima semana vamos a analizar cuál es el papel contrahegemónico de las potencias dentro de una gran pelea que en realidad no es la guerra económica de Estados Unidos con China. Ese es un gran pretexto para ver cuál va a ser la potencia hegemónica económica que va a liderar los próximos 20 años el mundo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo la cordialidad y sobre todo para mi querida invitada, que no será ni la primera ni la última vez donde los jóvenes tengan una participación diversa en Conexión Global. Les ha saludado Santiago Morales y como bien se puede mencionar, América Latina está en constante movimiento. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto.